Amabostean, Ensamble Mossos taldeak Basterreko auditorioan eskainiko duen kontzertua aurkeztera gatoz. Emanaldia gaueko 8:00 izango da eta udalaren babesari esker sarera doainik izango da. Gurekin daude Raquel Maldonado, taldeko zuzendaria, Elsa Callao, musikaria, eta Fernando Laera, Taupadako Gobernuz kanpoko erakundearen arduraduna. Beraz, hitza emango diet eta beraiek azalduko digute bultzatzen ari diren proiektua eta datorren astean eskainiko diguten kontzertuaren programa. Ensamble Mojos gara, San Ignacio de Mojosetik gatoz, antzinako jesuiten misio bata. Amazoniako ian Bolivianoaren etean kokatoa. Naiz eta 1767 jesuitak kanporatu, gure herriak haien espiritualtasuna, erlijioa eta musika mantendu ditu. Zeinak islatzen baitirezkuz idatzitako 10.000 orrialde baino gehiago. Gure musika artxiboan kontserbatzen dira baita tenploaren barruan zein kanpoan egiten ditugun emanaldi ugaretan ere. Ensambleak misio garaiko musika ondarea berreskurratzen eta sustatzen jarduten du, herriko zaharren ahots kaskatuetan eta izku dardaratietan bizi zen erlijio musikari bizitza berria emanez. Orain bi belaunaldiak batera bizi dira eta urte osoan zehar egiten diren elizkizunen zati batera. Zapalkuntza asko, ahanzturazko eta miseriazko urteak oinordetzan jaso duten gazte indigena hauek historia bat aurkitu dute beren musikan. Zeinak gizarte bidezkoago baten distira gogora ekartzen baitigu zeinetan bi munduak bakean eta oparotasunean bizi izan baitziren. Historiari jesuitekin eman zitzaion hasiera eta jesuitak 1700 eta 1767 kanporatu ondoren. Indigenen eskuetan jarraitu zuen historiak, beraiek hartu zuten beren patuaren agintea. Oianaren erdia kantatzen eta biolinak jotzen jarraitu zuten, zurien gandik iez eginez, berdin zen Espainiarra izan edo errepublikarra. Historian gertatzen ziren botere aldaketen arabera. Gaur, ezagani berri bat hartzen du musika honek, funtzio berri bat. Gaur, egun musika honek herri mojostarraren nortasun indigena aldarrikatzen du eta beren aitona amonen oroitzapena ekartzen du. Gaur, gure historia musikaz idatzita da. Zuen herriaren memoria eta nortasuna eskaltzeko egiten ari zeraten aleginagatik, eta baita eskerrik asko zuen kulturondarea guri aurkezteagatik. Eta besterik gabe, herritar guztiak gonbidatu kontzertu honetara, urriak 15ean, Basteron eta gaueko 8:00 ospatuko dena. Yo por mi parte, bueno, creo que todos lo conocéis ya, la vinculación de por qué la ONG Taupadak de Irún, digamos que mantiene la Escuela de Música de San Ignacio. Fue una cosa quizá un poquito casual el hecho de que tanto Toño Puerta, que es el director administrativo ahora de la escuela, que es de Irún, como yo mismo pasáramos en 2002 por San Ignacio de Mojos buscando un poquito pues esas escenas de folclore que había en San Ignacio de Mojos durante la celebración de su santo, de San Ignacio. Y allí nos encontramos con la escuela de música, que ya funcionaba de forma bastante precaria, con instalaciones precarias, y bueno, pues aquellas cosas que tenían que suceder, pues nos enganchamos con el proyecto de la escuela, empezamos a inyectar poquito a poquito cantidades económicas con proyectos de ayuntamientos guipuzcoanos, y ya en 2005 se inauguraron las nuevas instalaciones de la escuela, que se componen de 2 edificios para aulas y otro edificio para auditorio, que ahora mismo esos edificios digamos que son un emblema nacional, por decir así, ¿no? La gente que va a San Ignacio tiene que ir a visitar la escuela de música porque se ha recuperado de manera a las antiguas reducciones jesuíticas, ¿no? Y desde entonces, como digo, desde el 2002 hasta ahora, pues la ONG desde aquí lo que hace es intentar conseguir profesorado, organizar las giras, editar los CDs, que luego van a ser interpretados en las giras. No es la primera vez, de hecho es la 4ª vez que venimos al País Vasco. Vamos a decir, algunos municipios sí que no hemos tocado, son nuevos, pero de todos modos yo creo que hay una gran cantidad de gente que sabe de la existencia de nuestra escuela, de la labor que hace la ONG Taupadak allá,
y nosotros sí que somos muy conscientes de que el trabajo que nosotros hacemos en un proyecto que tiene un impacto tan grande, que no es solamente musical, no es solamente esta orquesta, sino todo el proyecto social que está detrás de nosotros, ha sido en gran parte posible y es posible gracias a los aportes que han hecho varios ayuntamientos del País Vasco, desde la construcción de la escuela, pero el mantenimiento, que es de un costo muy alto, puesto que la formación profesional musical es una de las profesiones más caras y que siempre había estado reservada para las élites, ¿no? Es por eso que este proyecto es tan pionero y se sale, vamos a decir, de los moldes normales de lo que es la cooperación. Y yo creo que a partir de este proyecto de la Escuela de Música que estamos haciendo, estamos marcando historia y mucha gente aquí en el País Vasco se da cuenta de eso y bueno, pues nos reciben muy bien. Ayer en Hondarribia tuvimos un auditorio lleno y con la gente muy emocionada y con comentarios que a nosotros nos sirven para tener una perspectiva del trabajo que hacemos. En casa igual no somos tan apreciados, o tal vez pasamos ya desapercibidos porque somos del día a día, ¿no?